Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que anden muy bien. Vamos a hacer en esta ocasión el primer final libre de análisis matemático de la UBA, ¿sí? Para todos los que nos preguntaron o nos vinieron preguntando un poco el tema. Básicamente les cuento, este final no tiene, digamos, demasiadas diferencias con un final normal que ustedes pueden llegar a tener en, digamos, por lo menos hasta lo que nosotros sabemos hasta ahora, de los normales, digamos, de la cursada. Así que no se preocupen porque los temas que vamos a ver son similares. Y sobre todo, bueno, nada, prepárense porque básicamente la resolución es muy similar, así que nada. Queremos darles gracias a todos por el apoyo que tenemos al canal, realmente estamos creciendo mucho y valoramos mucho el aporte de todos ustedes. Y les pedimos que si les gusta este contenido y creen que les aporta a la vida universitaria y demás, que se suscriban a nuestro canal para que nosotros podamos seguir haciendo contenido de este estilo. Este final se tomó en diciembre de 2017, ¿sí? Y el primer punto cuenta de lo siguiente. Tenemos acá una sucesión con un término a sub n que está definido por una integral definida entre un término de 1, ¿sí? Entre 1 y n, siendo n un número natural o si cualquiera. Y la idea es calcular si existe el límite de n tendiendo a infinito del término de esa sucesión. Entonces, ¿cuál sería nuestra estrategia para poder resolver este problema? Por un lado, nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, que la sucesión tenemos que primero definir cuál es el término, ¿sí? Es decir, porque para calcular este límite de la sucesión tendiendo a infinito, primero tenemos que definir esta integral, si es que es posible calcularla. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Calculemos esta integral, ¿sí?, esta integral definida. Averigüemos expresado, obviamente la integral definida va a quedar en términos de una variable n y va a quedar con una constante que es 1, pero va a quedar una expresión en función de n, que es lógico por lo que estamos viendo hasta acá. Hecho eso, vamos a tener esa expresión, digamos, del término general de sucesión y luego calcular el límite de n tendiendo a infinito de esa sucesión en particular. Entonces, procedemos a trabajarlo con este caso. Fíjense, vamos a calcular el límite de, perdón, empezamos mal, digamos, la integral. Vamos a hacer la integral, primero la integral indefinida, ¿sí? Luego vamos a aplicar Barrow. Esto más que nada lo hacemos para que haya un poco más de prolijidad con los términos, pero no por algo en especial, ¿ok? Esto para que se queden tranquilos en cuanto a lo que es el método. Entonces esto nos va a quedar la integral de logaritmo natural de x dividido x al cubo diferencial de x. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en estos casos? Bueno, en los casos donde nosotros tenemos una integral, digamos, por ejemplo acá, que tenemos dos funciones que son bien distintas, es decir, un logaritmo, que es una función logarítmica, y un x al cubo, que es una función polinómica. Generalmente las tres técnicas de integración que tenemos, las tres más conocidas, porque hay muchas técnicas, y sustitución, integración por partes y fracciones simples, la que más nos sirve es por partes. O sea, nosotros tenemos que pensar en nuestra integral como van a ser dos partes bien distintas que nosotros vamos a integrar por separado. Entonces, esto también lo podemos pensar como si fuera la integral del logaritmo natural de x por x a la menos 3 diferencial de x, ¿sí? Entonces, vamos a identificar esas dos partes. Vamos a plantear, si es integración por partes, vamos a tener la integral, ¿sí?, de una parte que vamos a llamar u, la otra parte que es de b, o sea, tenemos que identificar en nuestra integral una parte que vamos a integrar y otra parte que vamos a derivar. Identificando la parte u y la parte b, directamente reemplazamos por u multiplicado por b menos la integral de b diferencial de u. O sea, esa sería, digamos, la técnica que se aplica en estos casos. Tenemos que identificar cuáles son esas dos partes. ¿Cuál es la que más nos conviene? Tratemos de hacer un poco de prueba y error. Si tomamos logaritmo natural como la parte que vamos a derivar, es decir, la parte u, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x, con lo cual sería más sencillo derivarla. Si hacemos la integral del logaritmo natural es más complicado integrarla. ¿Sí? Se puede hacer, pero va a quedar algo más largo de lo que sería si lo derivamos. Entonces, más que nada, ese sería un poco el criterio al tuntún. En el caso de x al cubo es indistinto porque es una función polinómica, es decir, si nosotros la derivamos podemos llegar a tener x a la menos 4 o integrando también x al cuadrado, pero digamos, eso sería lo que tenemos en cuenta. Entonces, en este sentido, vamos a aplicar ese criterio por este lado. Vamos a tomar u, la parte a derivar, que va a ser logaritmo natural de x, por lo tanto, cuando lo derivamos, esto nos va a quedar 1 sobre x por diferencial de x, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo con b, es decir, la parte diferencial de b, o sea, acá tomamos u, que es esto, la parte diferencial de b es todo esto, donde incluimos también al diferencial de x, ¿ok?
Entonces vamos a tener diferencial de b, que en este caso nos va a quedar x a la menos 3, diferencial de x. Por lo tanto, cuando integramos b va a ser la integral del diferencial de b. Por definición es esto, ¿sí? Entonces vamos a tener la integral de x a la menos 3, diferencial de x. Esto por ser una función polinómica, más allá de que el exponente sea negativo, sigue la misma regla de siempre. Es decir, vamos a tener 1 sobre el exponente más 1, menos 3 más 1, por x a la el exponente más 1, después sumado a la constante, ¿no? Obviamente, y esto en este caso nos va a quedar menos 1 medio por x a la menos 2, ¿ok? O sea, esto sería el b. Entonces, ahora teniendo en cuenta las tres partes, diferencial de b y b, lo que tenemos que hacer es reemplazarlo acorde con esta fórmula. Entonces, la integral de diferencial de b, nos va a quedar por b, o sea, es logaritmo natural y b es todo esto que vimos acá. Entonces nos va a quedar logaritmo natural de x por menos 1 medio por x a la menos 2, se puede pensar como 1 sobre x al cuadrado, ¿sí? Y luego esto le restamos la integral de b diferencial de o sea, la integral de todo esto. Vamos a tener la integral de menos 1 medio multiplicando por x a la menos 2 multiplicando y diferencial de que en este caso nos va a quedar x a la menos 1, 1 sobre x por diferencial de x. Vamos a prolijar un poquito esta ecuación a ver cómo nos va quedando. ¿Sí? En este caso esto nos va a quedar, este es un menos 1 medio, o sea que esto nos va a quedar menos 1 medio por logaritmo natural de x en el numerador sobre x al cuadrado en el denominador. Acá podemos sacar el 1 medio multiplicando, o sea que tenemos 1 medio, y esto va a ser la integral de x a la menos 3 diferencial de x. Acá dio la casualidad que esta integral de x a la menos 3 ya la tenemos resuelta y que por lo tanto podríamos reemplazarla directamente. Si no, de última, en el caso b, tenemos que calcular nuevamente esa integral y ver cuánto nos da en ese caso, ¿ok? Entonces, esto nos va a quedar, directamente reemplazamos menos 1 medio por logaritmo natural de x sobre x al cuadrado. Esto nos va a quedar 1 medio por todo esto, 1 medio por menos 1 medio es menos 1 cuarto, ¿sí? Y esto va a ser x a la menos 2, o sea que va a ser 1 sobre x al cuadrado, ¿sabes? Y después tenemos la constante que es, nosotros, a ver, podemos poner las dos constantes si hacemos las dos integrales o directamente poner esto, así que no hay problema. O sea, esta es la integral indefinida de logaritmo natural de x sobre x al cubo diferencial de x, ¿sí? Con este conocimiento, ahora la idea sería aplicar barro para calcular cuánto es el término en general. Entonces, volviendo en este caso, vamos a tener que esta es la función. Entonces, ahora la vamos a hacer definida la integral, es decir, vamos a aplicar, no hay que hacerle ningún cambio, pero hay que aplicar la regla de Barrow a lo que nosotros tenemos. Entonces, la integral va a estar definida entre 1 y el parámetro n. Entonces, en este caso, definida entre 1 y el parámetro n, va a hacer que nosotros, en este caso, tengamos que aplicar, ¿sí? Para que esto se vea, todo esto entre 1 y n, si vamos a evaluar la integral. Entonces, fíjense, primero lo que hacemos es reemplazamos por n, ¿sí? Toda la ecuación y luego restamos al reemplazo por 1, que es el extremo inferior de la integral en ese sentido. Entonces nos va a quedar menos logaritmo natural de n sobre 2n al cuadrado menos 1 sobre 4n al cuadrado más la constante. Todo esto es la parte evaluada con n y luego reemplazamos por la parte evaluada en 1, o sea nos va a quedar logaritmo natural de 1 sobre 2 por 1 al cuadrado menos 1 sobre 4 por 1 al cuadrado más la constante. Entonces fíjense, logaritmo natural de 1 es 0, o sea que esto va a hacer que se anule todo este término que vemos acá. Después nosotros acá tenemos que las constantes también se van a ir, que es lo lógico, porque o sea, es esperable que esto suceda porque nosotros estamos haciendo una integral definida y la constante no está reemplazada por ningún término, así que directamente queda así. Y finalmente nos quedan estos 4 términos por separado, o sea, nos va a quedar menos logaritmo natural de n sobre 2n cuadrado menos 1 sobre 4n cuadrado menos 1 cuarto. ¿Sí? Menos es más, disculpen. Entonces, lo que nos conviene hacer para unir y simplificar toda esta expresión es buscar un denominador común entre todo y juntar todo de la misma manera. Acá un denominador común posible sería, nosotros tenemos 4, acá por ejemplo para llegar a 4 tendríamos que multiplicar por 2 numerador y denominador, o sea, tendríamos que elegir, por ejemplo, digo esto es lo que es una de las opciones, ¿sí? O sea, puede haber más también, pero esta digamos es a criterio personal la que creo que puede salir más rápido, pero puede haber otras también. Entonces multiplicamos por 2 numerador y denominador de forma tal de que acá nos quede 4n cuadrado, que es lo que queremos que nos quede acá,
Acá no hace falta multiplicar por nada, porque ya tenemos el 4n², y acá tenemos que multiplicar por n² en numerador y denominador para que nos quede de esa manera. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Pues nos puede quedarnos n² positivo, ¿sí? Después tenemos menos 2 veces logaritmo natural de n y luego menos 1. Todo esto que acabamos de decir acá es el término a sub n de la sucesión. Entonces ahora viene la segunda parte. Una vez que calculamos cuál es ese término, la idea es calcular lo que pide el ejercicio, que es el límite de todo esto tendiendo a infinito. ¿Sí? Entonces ahora tenemos que aplicar las reglas de integración. Siempre recordando que este límite es de números naturales, pero bueno, podemos aplicar varias técnicas en definitiva. Entonces procedemos en este caso, ¿sí? Vamos a tener límite de n tendiendo a más infinito de n² menos 2 por logaritmo natural de n menos 1, todo esto sobre 4n². Lo primero que hay que hacer en cualquier límite antes de hacer nada o que uno adivine o trate de ver cuál es el resultado es hacer sustitución directa. Eso lo que nos va a dar es la pauta de si hay alguna indeterminación, algo que nos pueda llamar la atención. Fíjense, en este caso esto va a ser infinito menos algo que tiende a ser infinito, porque el logaritmo es una función siempre creciente, sobre algo que tiende a ser infinito, con lo cual obviamente esto va a quedar indeterminado o infinito sobre infinito. Entonces tenemos que aplicar alguna otra técnica que nos permita a nosotros ver cómo salir de este problema. Una de las maneras es, por ejemplo, podríamos aplicar, si usáramos la función de los números reales, podríamos aplicar L'Hopital o un par de cosas más. Pero, digamos, acá vamos a probar por algo un poco más sencillo. Una de las cosas que se puede hacer, por ejemplo, es dividir por el término de grado más grande. Antes de continuar, nosotros tenemos una función logarítmica y una función polinómica. Si uno sabe cómo se comportan las funciones, siempre las funciones logarítmicas crecen más lentamente que las funciones polinómicas. Entonces, si tuviéramos que elegir dividir ambos términos, numerador y denominador, por alguno de los términos tanto de numerador y denominador, deberíamos elegir por la polinómica de mayor grado, porque es la que más rápido crece en ese contexto. En este caso sería n². ¿Sí? Entonces vamos a dividir numerador y denominador por ambos, ¿sí?, valores de n². O sea, tenemos menos n² menos 2 por logaritmo natural de n menos 1. Todo esto sobre n², n², y todo esto dividido 4n² sobre n². ¿Cómo nos va a quedar esto? Fíjense, n² sobre n² nos va a quedar un 1. Acá esto se cancela, nos va a quedar un 4. 1 sobre algo que tiende a ser n² es 1 sobre algo que tiende a ser infinitamente grande, con lo cual va a tender a ser infinitamente pequeño, eso tiende a hacerse 0. Y después tenemos este caso, que es logaritmo natural sobre n². ¿Qué es lo que pasa acá? Tienen que pensar que el logaritmo natural es una función que crece muy lentamente, o mucho más lentamente que n². Y esto, digamos, sale porque nosotros estamos hablando de un límite que es hacia infinito, o sea, hacia números que son infinitamente grandes. Entonces, como esto crece mucho, si bien los dos esto sería infinito sobre infinito, como esto crece mucho más lentamente que esto otro, esto a la larga va a tender a hacerse 0. ¿Me explico? Eso sería un poco la explicación. Entonces, lo que va a quedar acá es que el límite de n tendiendo a más infinito, ¿sí?, nos va a quedar 1 menos 0 sobre 4, o sea que esto nos va a quedar un 4, ¿correcto? Eso sería el límite de esta sucesión.